un poco, espero que esto se haga una charla productiva, una charla donde podamos conversar, donde a través de este chat puedan compartirnos sus opiniones y podamos ir aterrizando algunas ideas en relación a lo que viene. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya puedo compartir la pantalla, si no me equivoco. Adelante. Perfecto. Vamos a ver. Ok, creo que ya empezamos a ver la pantalla. Y vamos a poner únicamente la presentación. Ya podemos ver la presentación, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias a todos y vamos a empezar entonces. Como ya les comentaron, en la parte de abajo pueden tener acceso al chat. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario que vayan revisando, que quieran hacer, pueden irlo poniendo. Intentaremos responder preguntas al final de la charla, pero si hay alguna pregunta que podamos resolver en el Inter, hay una persona de mi equipo conectada también y podrá ir atendiendo algunas de las dudas que vayan surgiendo. Ahora sí, empezamos. En los últimos, ¿qué será? En los últimos 6 meses, 7 meses, hemos dejado de escuchar más que del tema del COVID. Durante esta charla intentaremos platicar, intentaremos comentar algunas cosas, no nos meteremos en la noticia a fondo, sino veremos desde un punto de vista de las implicaciones para la empresa. Desde un punto de vista basado en sostenibilidad, en responsabilidad social empresarial, y bueno, espero que sea de su agrado. Empecemos por aquí. En 2006, la responsabilidad social tiene 20 años presente, pero en 2006, Michael Porter propuso un enfoque sobre el cual existe una relación orgánica entre la empresa y el desarrollo social. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, de esta relación orgánica que toma nuevo valor entre la empresa y el desarrollo social, porque estamos enfrentando una situación muy complicada, uno de los retos más grandes, y solo a través de esto podemos asegurarnos que la empresa conserve su papel como generador de empleo, generador de ingresos y desarrollo. En 2007, un escritor e investigador libanés de nombre Nassim Taleb presentó un libro donde describe la teoría del cisne negro. Para Nassim Taleb, el cisne negro es un suceso, es un reconocimiento de sucesos atípicos, inesperados y que causan gran impacto en la sociedad. Algunos ejemplos de cisnes negros son los atentados del 11 de septiembre, por ejemplo, que fueron un suceso muy negativo que provocaron una transformación social en la seguridad en Estados Unidos. También hay cisnes negros positivos, como la creación de la computadora personal o el Internet. Bajo este contexto, este COVID-19, este virus que apareció, se ha convertido en el último cisne negro, en esta gran disrupción para la que nadie estaba preparado. Desde su aparición, se convirtió en el mayor reto global y ha traído consecuencias para muchísimas personas en términos de empresa, economía y salud. De hecho, todavía los indicadores de ayer se estimaban más de 6.6, casi 7 millones de personas infectadas y más de 400,000 personas fallecidas. Sabemos que a nivel mundial se han buscado establecer medidas de distanciamiento social para poner a salvo la salud de las personas. Pero justo lo que hemos dicho, toda esta situación, esta pandemia, este cisne negro, ha cambiado las reglas del juego en todos los términos, en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales. De hecho, no hay noticia, no hay día que no entremos en las noticias que no estemos saturados de temas relacionados al COVID. Todos los servicios noticiosos, todas las líneas impresas, toda la televisión, todas las ondas de radio, el Internet está saturado de información relevante de la pandemia. Creo que solo en los últimos 3 días cambió un poquito la nota y tristemente fue por sucesos relacionados al racismo que no vamos a tratar. Lo que sí nos queda claro es que el COVID está provocando un cambio sustancial en actitudes y en comportamientos. Y está obligando a que todas las empresas, todas las instituciones, todas las organizaciones de la sociedad civil respondan de una manera
quisiera decir activa, pero ha sido más bien reactiva. Y esta situación no va a terminar cuando termine la amenaza inminente del virus. Esta es una situación que llegó y que se va a quedar de manera definitiva. Muy bien. Y todo esto que estamos diciendo, ¿qué tiene que ver con la sostenibilidad del negocio? Desde hace poco más de 20 años, empezamos a hablar de responsabilidad social, de sostenibilidad. En los últimos 15 años se convirtió en una gran tendencia en los negocios. Cada vez más empresas empezaron a considerar las consecuencias sociales y ambientales de las actividades, preocupándose por temas como la calidad de vida del colaborador, cómo lo entrenamos, cómo vive, cómo lo cuidamos. Incluso lo hemos visto en cambios en los sistemas de administración. Una forma muy sencilla de ejemplificar esto es en las áreas de trabajo. Ya no son departamentos de recursos humanos, ahora son áreas de capital humano, áreas de talento, áreas de desarrollo humano. Otro punto donde hemos visto que la responsabilidad social ha llegado para quedarse es la cadena de valor, es la relación con los proveedores. Cada vez más empresas están impulsando a que los proveedores incluyan actividades en donde cumplan con ciertos lineamientos éticos, con cierta responsabilidad ambiental, con cierta responsabilidad para sus trabajadores. Un ejemplo muy claro es que cada vez más empresas, y esto es algo muy positivo, vienen exigiendo que sus proveedores dejen de emplear niños, establezcan temas de equidad. También se han preocupado por atender a la comunidad, invirtiendo en programas de educación, de salud, de deporte, incluso en desarrollo de infraestructura para comunidades. Vemos empresas enormes que están invirtiendo en desarrollar escuelas, en desarrollar puentes, en desarrollar carreteras, por ejemplo, en la industria minera. Y cada vez vemos más empresas que se preocupan por los daños ambientales que pueden causar. Lo que hace 20 años, 30 años sería raro, donde hace 30 años veíamos que el automóvil más interesante era el automóvil de 12 cilindros, que no importaba cuánto contaminara. Hoy estamos viendo que hay empresas que se están comprometiendo con la medición de la huella de carbono, los gases de efecto invernadero, e incluso hay empresas de transporte que están migrando o están haciendo un compromiso para que en los próximos 10 años cambien toda su estrategia o toda su flotilla basada en gasolina de combustibles fósiles a tractocamiones con energía eléctrica. Por supuesto, no podemos olvidar todo el tema de utilidad de los inversionistas, porque en el momento en que esto no genera una utilidad para la empresa, deja de tener valor para la empresa. En los últimos años hemos visto cómo han aparecido iniciativas para medir el impacto de actividades. Cada vez más empresas reportan sus resultados de sostenibilidad y cada vez más empresas están buscando acceder a distintivos o reconocimientos basados en responsabilidad social. En México, y creo que ya hemos tenido un par de charlas acerca de esto dentro de los webinars de Puro Sinaloa, se ha hablado muchísimo del distintivo empresarialmente responsable. Es una gran iniciativa a nivel nacional y la más reconocida. A nivel global, se ha hablado del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y en las últimas fechas se ha hablado muchísimo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más recientemente, las empresas han empezado a adoptar guías para los negocios y han empezado a adoptar apartados de acciones empresariales basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunos ejemplos, por ejemplo, para el sector minero es una cartografía de la minería. Ya se publicó también un atlas para la industria del petróleo y gas. Todo esto basado en los ODS. En los próximos meses, incluso en los próximos años, veremos que más empresas empiezan a medir cómo contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo reportan bajo estándares de sostenibilidad muy precisos que hablarán de cómo participan en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Cómo se relacionan con las organizaciones de la sociedad civil, cómo se relacionan con el gobierno, cómo cuidan a sus colaboradores. Esto es importantísimo porque finalmente todos estos principios, todos estos estándares, todas estas iniciativas debieron servir para que las empresas estuvieran preparadas para la crisis. Algunos pudieron aprovecharlo, otros no pudieron aprovecharlo. Algunos estaban listos y algunos siguen viviendo y seguirán viviendo con las consecuencias de esta situación. Decía Michael Porter que al generar empleo, al invertir capital, al adquirir bienes, bueno, dice, todavía está bien, adquirir bienes y hacer negocios diariamente,
las corporaciones y las empresas tienen una profunda y positiva influencia en la sociedad. La idea central de la conversación que vamos a tener o que estamos teniendo en este momento es compartirles la visión, algunas ideas y algunos recursos que desde la óptica de la responsabilidad social creemos pueden aportar a la sostenibilidad de la empresa y puede ayudar a que superemos los retos que enfrentamos, sí, los retos que enfrentamos a partir de la aparición del COVID, sí, pero también puede darnos herramientas que si los implementamos y les damos continuidad, nos podrán ayudar para que continuemos generando empleos, para que generemos siendo un ciudadano corporativo responsable que cumple con obligaciones fiscales ante todos los niveles de gobierno y que podamos contribuir a la recuperación y al desarrollo social, porque necesitamos y estamos en una época de muchísima necesidad de recuperación. Algunas de las preguntas más importantes que nos hacemos hoy son estas. Después de esta situación del COVID, ¿cómo podremos cuidar a nuestros trabajadores? Vemos números altísimos de personas que están enfermas y dicen, es un porcentaje de menos del 1%. ¿Sabes qué? Sí, pero es un número altísimo referente a algo que no existía y es un número que está creciendo de manera frecuente. ¿Cómo aseguramos el suministro de materias primas? ¿Qué va a pasar? ¿A cuántas de las empresas que conocemos o cuántos de los insumos que buscaron no tuvieron problemas de suministro? Todos lo vivimos y el ejemplo más sencillo es, por ejemplo, las tiendas de autoservicio y el gel antibacterial. Dejó de haber gel basado en alcohol desde hace muchos meses y tan pronto aparece la gente va corriendo por él. Empezamos a ver cómo revendían el Lysol de forma increíble y los geles de forma increíble en los grupos de Facebook. Y esto no solo y esto es una forma de verlo con el consumidor. ¿Qué pasaba con las materias primas de las empresas? ¿Qué va a pasar con nuestros clientes al final de la pandemia? ¿Los vamos a conservar? ¿Van a tener los mismos hábitos de consumo? ¿O van a haber sustituido sus hábitos de consumo? Porque finalmente esta pandemia ha obligado a que los clientes se planteen si deben de seguir gastando como han gastado. ¿Cómo podrán continuar con la operación? Aquí es donde toma valor esta palabra que también se ha convertido en una tendencia y que debemos considerar, que es la resiliencia. Visto desde la capacidad de la empresa para sobreponerse a una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Durante este periodo, tan dominado por el COVID, las empresas deben revisar de forma muy cuidadosa, deben planear de forma muy cuidadosa las áreas que deben de abordar, en un enfoque organizado, estructurado e integral, a través del cual puedan salir adelante de una situación tan compleja como es el COVID. Sin embargo, y esta parte es interesante, porque la creatividad, la innovación y el análisis que se puede plantear hoy en la empresa puede hacer que superen esta situación de una forma más rápida y que no estemos pensando en la supervivencia, sino estamos pensando ya desde hoy a la mitad de la pandemia en cómo vamos a seguir creciendo de una forma exitosa. Sabemos que las noticias no nos ayudan, que no hay nada alentador allá afuera, que hablan de cuánto va a decrecer la economía. Pero olvidemos eso por un rato y concentrémonos en pensar qué tenemos que hacer para continuar con el crecimiento como empresa, para continuar con nuestro desarrollo como colaboradores, como empleados, como emprendedores, como profesionales independientes. En las últimas semanas hemos evaluado de forma continua y en conjunto con algunos de nuestros clientes estas áreas de oportunidad, estos retos que enfrentamos. Y basado en esta observación y basados en estudios y en lo que los investigadores han ido publicando, hemos encontrado estas 4 áreas. Bueno, queremos distinguir hoy estas 4 áreas, aunque creemos que hay más, que son críticas para atender un proceso de transición, en donde vamos a pasar de un momento donde el COVID domina nuestra comunicación a un momento donde empezamos a pensar o de empezamos a actuar para que la empresa salga adelante. Les voy a pedir un favor. En unos momentos más les van a poner en el chat, o ya les están poniendo en el chat, una página de internet. Ayúdenme con lo siguiente. Fíjense en el chat, revisen que hay en el chat y entren todos a esta dirección que les acaban de poner. La usaremos en este momento y la vamos a usar en otros momentos durante la conversación para hacer algunas preguntas y para responder algunas cosas, para que podamos interactuar
de forma clara y de forma activa. Ya podemos ir poniendo la página si me ayuda el equipo. Gracias. Es esta que ven, polef.com/fmgia180. Ahora sí, continuemos. Voltemos a ver nuestra organización. Pymes, empresas, grandes colaboradores. Pensemos en el inicio de los momentos críticos del COVID. Pensemos en el proceso del COVID. Pensemos en finales de marzo, abril, mayo. ¿Cómo actuó la empresa en relación a los colaboradores? ¿Cómo actuaron otras empresas en relación a esta situación? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Pónganme ahí en esa paginita sus opiniones, sus comentarios, y vamos a ir comentando estas cosas o estas situaciones de oportunidad. Ya tengo un primer comentario que dice que buscaron alternativas de trabajo productivo siempre con apoyo. Algunas empresas empezaron a establecer mecanismos para apoyar a sus trabajadores. Otras facilitaron las herramientas para trabajar en casa. Sí, empezaron a establecer temas de comunicación. Me llamó mucho la atención ver que hubo personas que se llevaron su computadora, su monitor enorme, la impresora, un montón de cosas para poder trabajar. ¿Qué otras cosas, qué otras actividades pudieron suceder? Los enviaron a trabajar en la modalidad de home office. Algunas empresas apoyaron a sus colaboradores con el transporte. Eso fue interesante, porque finalmente para algunos parecía o se percibía como que el transporte público se convertía en una fuente de contagio. Entonces empezaron a mandarlos en transportes privados. Mandaron a gente con trabajo en casa con sueldos completos. Nos presentaron un plan de trabajo para organizar el trabajo en casa. La mayoría vivimos temas de trabajos en casa. Se acostumbraron a hacer juntas de manera virtual. Aprendieron a delegar el trabajo y operar bajo proyectos. Se solidarizaron un poco en la cuestión de sueldos. Esto es interesante. Algunos despidieron a niveles de dirección y dejaron solo puestos claves. Se quedó solamente gente operativa y de forma reducida, mucho en el tema de la hotelería. Okay. Trataron de no despedir gente, bajaron prestaciones. Bueno, creo que con esas son suficientes. Vamos a ir aterrizándolas. Home office, seguir pagando sueldos. Ok. En Mazatlán, la zona turística está abandonada. Esa parte es de preocuparse. ¿Qué tenía que suceder? Primero, con el equipo de trabajo teníamos que intentar entender lo que pasaría en esta situación. Sabíamos que venía una pandemia, sabíamos que no podíamos seguir operando de forma normal. Lo primero que la empresa tenía que hacer o debió hacer, o las empresas con principios y fundamentos de responsabilidad social pudieron hacer, era intentar qué pasaría, entender qué pasaría y comunicar lo que sucedía en la empresa. Esto es complicado cuando las herramientas de comunicación están basadas a un tablón puesto en algún sitio de la organización, porque cuando mandas a la gente y no te puedes comunicar, empezamos a tener fallas en los procesos laborales. Muchas empresas vivieron basados en el WhatsApp. Y si bien el WhatsApp es una herramienta que hoy está aceptada y utilizada, no es la herramienta más profesional o la herramienta más clara para comunicar tareas y reportar resultados. Algunos empezaron a entrenar o intentaron entrenar a sus equipos en relación a los riesgos. Lo más que pudimos decir fue no salgas, usa un cubrebocas, lávate las manos, tienes que lavarte las manos cada 20 minutos. Todos empezamos a establecer tenemos que tener un cubrebocas. Yo tengo mi cubrebocas aquí a un ladito, estoy solo en mi oficina, por eso es que no lo tengo, pero si tuviera alguien cerca, seguramente seguiría utilizando el cubrebocas. Empezaron a implementar sistemas de trabajo. ¿Saben qué es lo curioso? El sistema de trabajo remoto empezaron a hacer cosas como Google Drive, como Dropbox, pero no estábamos preparados para tener herramientas muy, muy claras. Las intranets tuvieron que reconfigurarse. Empezamos a invertir en equipos de seguridad para operar. Los que en un principio se anticiparon pudieron comprar cubrebocas a un precio accesible, pudieron empezar a comprar acrílicos a precios accesibles. Pero finalmente muchos de estos insumos empezaron a agotarse y los colaboradores no tenían claro cómo debían funcionar. Veíamos a personas que traían equipo médico, equipo de nivel médico como los N95 mientras estaban en sus casas o mientras iban al súper. O había gente, y hay gente que todavía no usa el cubrebocas para salir al supermercado.
tuvimos primero que entender todo lo que iba a pasar para medio reaccionar. Esto fue lo que vimos en el general de las empresas. Pasó el final de abril. Pasó todo abril, pasó todo mayo. Ya estamos en junio. En algunos casos ya estamos reactivando. Hemos descubierto algunas cosas interesantes. Pero ¿qué es lo que va a seguir para nuestros colaboradores? ¿Qué es lo que viene para nuestros equipos de trabajo? Llevamos 2 meses trabajando de forma remota o llevamos dos meses trabajando de formas alternativas o trabajando detrás de un mostrador de acrílico. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer hoy? Primero, para poder seguir trabajando y para que la empresa siga en un proceso resiliente, va a tener que evaluar la experiencia de los colaboradores en el trabajo remoto. Déjenme ser un poquito más amplios con esto. Hubo muchos colaboradores que llegaron a su casa, se instalaron, limpiaron su escritorio o se apropiaron de la mesa y empezaron a intentar trabajar en una mesa, en una silla de la mesa del comedor, una silla del comedor durante 8 horas diarias. Esas sillas son maravillosas para comer 1, 2, 3 horas, pero para trabajar 8 horas diarias no están preparadas. A veces un pequeño cambio hubiera sido que les permitieran llevarse su silla de trabajo de la oficina a la casa. Eso hubiera sido un pequeño gran cambio para algunos. Para otros fue intentar entender qué era lo que habían vivido al irse a trabajar a sus casas. La otra cosa que podemos hacer o que vamos a hacer o que deberíamos estar haciendo después de este proceso es evaluar el talento de los colaboradores. Resulta que hubo colaboradores que se adaptaron de manera fantástica al proceso remoto, que se administraban, que organizaban sus horarios, que organizaban sus entregas, que tenían habilidades para priorizar, para reportar por encima de lo que hacían en forma local. Teníamos que voltear a ver cómo podría funcionar esto. Tendríamos que entender, o tenemos que entender ahora sí, si queremos seguir con este trabajo remoto, porque va a continuar para algunos casos, cuál es el efecto de la familia. Porque una cosa es irte a trabajar a tu casa sin hijos, y otra cosa es irte a trabajar a tu casa con los hijos, con el esposo, con la esposa, con la señora de limpieza que no está yendo, y ahora haciéndote responsable de muchos roles al mismo tiempo, porque cuando estás en la oficina, tu rol es ser un trabajador, un director, un mando medio, un administrativo, pero cuando estás en casa, tu rol es asegurarte desde la mañana de que desayunen, que se metan a hacer sus tareas mientras tienes tu junta, mientras el esposo ya pidió comida, mientras hay que lavar los trastes porque la señora de limpieza no va. Un montón de cosas que incidieron. Habrá que analizar cuál es la posibilidad de mantener el trabajo remoto una vez que los niños regresen a clases, una vez que las esposas o los esposos regresen al trabajo. Tendremos que evaluar desde una nueva óptica el lugar de trabajo para disminuir los riesgos, incluso la permanencia de los espacios de trabajo, porque esta parte va a ser complicada. Había empresas, y todavía existen empresas, que tenían a un trabajador pegado con otro en espacios de 80 centímetros para trabajar. Los nuevos lineamientos de salud y seguridad dicen que ya no podemos mantener esos espacios. Tendremos que reevaluar los espacios de trabajo que tenemos y tendremos que evaluar quiénes trabajan desde su casa, quiénes continúan en la empresa y a quiénes mandamos a espacios remotos de trabajo o a quiénes mandamos a centros de coworking, por ejemplo. Y tenemos que evaluar o tenemos que estar viendo la moral y la relación con los trabajadores, porque resulta que los trabajadores después de 2 semanas decían, a todo dar sigo en la casa. Después de 3 semanas decían, chin, llevo 3 semanas encerrado con mi esposa o con mi esposo y tenía años sin estar así. Y después de 2 meses, el tema emocional ya no es el mismo. Después de 3 meses, habría que plantearnos todo bajo la óptica de una norma de salud emocional en el trabajo, que es un tema que hoy está ocupando espacios. Platiquemos de herramientas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué deberíamos implementar o qué deberíamos fortalecer? Creemos que podemos implementar nuevos entrenamientos en muchísimas materias, certificaciones adicionales. Dar seguimiento a los colaboradores para incluir la salud en el modelo de gestión. Vamos a darnos cuenta de eso. Tendremos que implementar cambios para limitar interacciones grupales. Esto es triste, pero en tanto no existe una vacuna,
o en tanto no exista una solución muy clara, la distancia será una de las mejores formas de prevención y de cuidar a nuestros equipos. Tendremos que hacernos preguntas, ¿cómo es posible que los empleados vayan y vengan de forma segura? Tendremos que establecer si pueden utilizar transporte público. Fíjense, déjenme regresar un poquito a los estándares. Porque las empresas que ya tenían principios de responsabilidad social ya estaban analizando cómo implementar horarios flexibles o esquemas de trabajo en casa. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos que establecer nuevos canales y protocolos oficiales de comunicación. ¿Cómo usas el correo? ¿Cómo usas el WhatsApp? ¿Cómo usas el mailing? ¿Para qué te sirven las llamadas? Tendremos que establecer encuestas de clima laboral desarrolladas específicamente para esta situación. Esa encuesta de clima laboral donde te desarrollabas bien con tu compañero de al lado no está vigente hoy. Esa encuesta donde veías si tenías una buena relación, si te gustaba que te festejaran con el pastel, si te gustaban esas cosas, no está vigente hoy. Después de 60 días, todo este parámetro laboral se cambió, se transformó. Tendremos que establecer nuevas políticas y procedimientos para trabajos flexibles. Políticas, procedimientos y estándares para evaluar lo que decíamos, el bienestar del colaborador en términos de salud emocional. La gente no quiere estar encerrada, no está disfrutando estar encerrada, a pesar de que el hogar es un sitio donde se sienten seguros. Y tendremos que evaluar, y esto es algo importante que tienen que considerar, tienen que revisar todos sus programas de educación, de capacitación, de desarrollo, para implementar el uso de sistemas remotos, para implementar nuevas herramientas para administración del tiempo, para administrar nuevas herramientas de priorización. Aquellos que leyeron en el pasado los hábitos de la gente altamente efectiva van a poder sacarle un nuevo provecho. Aquellos que conocen el sistema de Franklin Covey de priorización y lo van a sacarle nuevamente provecho. Van a ver que es más válido hoy y es tan válido hoy como lo era cuando se creó. Avancemos. Vayamos a esta segunda área de resiliencia. ¿Qué pasará con la salud y seguridad en el trabajo? Apenas en abril, el IMSS presentó los criterios bajo los cuales establecería o calificaría al COVID-19 como una enfermedad del trabajo. En principio se planteó esta circular, estos lineamientos para todos los sectores prioritarios, para los que iban a seguir operando, para los restaurantes que querían estar abiertos, para las empresas de alimentos, para las empresas de comercialización, para los supermercados. Pero esto no va a ser suficiente. En el futuro, seguramente, se buscará demostrar que existen situaciones de riesgos en otros niveles del trabajo donde puede uno estar expuesto a la infección de coronavirus. Seguramente en el futuro habrá una situación de riesgo de trabajo para el personal de oficina relacionados al COVID. En la mayoría de los casos, y esperamos que sea el peor de los escenarios en realidad, que los riesgos asociados para las empresas sean solo la enfermedad, o algunos días de enfermedad, algunos días de incapacidad. Pero hoy ya sabemos, ya tenemos la claridad que en los casos más graves, lamentablemente habrá fallecimientos. Y esto provocará que los riesgos de trabajo se incrementen de forma exponencial. Y esto afectará a todos los tamaños de la empresa. Esto no solo es para las empresas enormes, esto también para las pymes. Seamos honestos, todos los que trabajamos en una pyme, esperamos que todo nuestro equipo esté a salvo. Estamos cercanos a todo el equipo, pero para algunos de nosotros, personal clave está también en grupos de riesgo. El impacto financiero puede ser muy alto, el impacto emocional puede ser muy alto si alguna de las personas clave o algunas de las personas más queridas en la organización se enferman. Esto puede afectar toda la moral y todo el estado de ánimo de la empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Justo lo que les decía, evaluar el bienestar emocional. Empezar a incorporar entrenamientos basados en salud y seguridad por encima de los protocolos tradicionales de protección civil. Hoy existen protocolos donde hablamos de una comisión mixta de salud, de seguridad e higiene. Esta ya no será suficiente. Tendremos que establecer nuevos protocolos de salud. Lo que les decía, tendremos que cambiar la perspectiva en la gestión de temas de salud, integrar políticas de análisis por COVID. Y esto de integrar políticas y análisis por COVID cuando es un riesgo, es una situación por lo altamente infecciosa de la enfermedad.
Y al mismo tiempo que establecemos esos protocolos, tenemos que establecer protocolos para evitar que haya segregación a las personas que puedan estar sospechosas o confirmadas por la enfermedad. Porque esto es lo que nos demostró la sociedad, tristemente. Que ha habido segregación, no ha habido respuestas negativas para las personas, en un principio, a las personas que están enfermas, y todavía más grave para las personas que están atendiendo a las personas enfermas. Y lo que les decía, en términos de seguridad y salud en el trabajo, se tendrán que redistribuir los espacios laborales. Hay más cosas por hacer solo en términos de nuestros colaboradores. Hay ideas que tenemos por explorar. Aquí creo que me faltó actualizarles, pero se los voy a platicar. Tendremos que reducir números de colaboradores en algunos casos. La comunicación será importante, pero tendremos que buscar alternativas para la reducción de colaboradores. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos si será necesario reducir horarios o trabajos por jornada en lugar de despedir personal. Hay que platicar con todo ese personal operativo que podríamos rotar y ponerlo en la mesa. Es algo que va más allá de lo que estamos viendo de forma clara, pero tendremos que ponerlo en la mesa. Tenemos dos caminos: o recortamos una parte de la plantilla o establecemos una rotación de horarios. Seguramente muchos colaboradores estarán dispuestos a trabajar por jornadas con tal de conservar sus beneficios en materia de seguridad social, de salud, de acceso a medicamentos. Por otro lado, tenemos que voltear a ver los temas positivos, porque esto no todo es negativo, no todo es malo. Hay una oportunidad para sacar provecho de todo esto, y dicen que de las cosas buenas pueden sacarse cosas, de las cosas malas pueden sacarse cosas buenas. Tenemos que ver con una óptica positiva todo esto, porque hoy hay empresas que tuvieron que prescindir de talento muy importante, y justo lo comentaban en sus respuestas. Hubo directivos y hubo mandos medios que fueron despedidos, y son personas con mucha experiencia, con muchísimo talento, que están disponibles en el mercado laboral. Que son personas que a lo mejor en el pasado no hubieran considerado cambiarse de trabajo, y que hoy pudieran considerar venir a trabajar con nosotros. Es una oportunidad increíble para reclutar nuevo talento. Eso es lo que tenemos con los colaboradores. Avancemos un poco más. Pensemos en qué pasó con los proveedores. Vayamos al tercer punto. ¿Qué pasó con las empresas? ¿Qué hicieron con sus proveedores? Está la misma aplicación, está la misma página web. Si alguien puede ir platicando, váyanos platicando qué pasó con los proveedores. ¿Mantuvieron la misma distribución? ¿Tuvimos los mismos productos? ¿Tuvimos las mismas entregas? ¿Tuvimos la confianza de que todo iba a estar disponible? Seguimos recibiendo gel antibacterial en tiempo, tuvimos acceso a las mascarillas para todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó con los proveedores? ¿Ok? Tuvieron que adaptar las entregas y las formas de pago, es cierto. Ahora por ejemplo, veíamos a los proveedores de alimentos que llegaban y dejaban la caja de plástico a la entrada del restaurante y decían: me transfieres, no quiero conectar, ¿no? ¿Qué más pasaron con sus proveedores? ¿Qué más pasó con la cadena de suministro? Redujeron servicios no elementales, ¿ok? Negociaron créditos, algunos dejaron de tener los créditos necesarios. Estas cosas. Buscaron seguir apoyándolos para que no hicieran recortes. Estas son empresas sumamente responsables, ¿eh? Se les apoyó para que tuvieran ingresos. Hubo empresas grandes que buscaron apoyar a sus pymes, y hubo pymes que se acercaron a las empresas grandes. Ahorita vamos a platicar de eso. Avancemos. ¿Qué pasó con la cadena de suministro? Estábamos hablando justo de lo que había pasado a partir de la aparición del coronavirus. Cuando empezó esto no imaginábamos el impacto que tendría, pero eventualmente lo vimos descubriendo. Veamos esto de la forma más simplista y más sencilla, y ahorita avanzamos hacia el tema empresarial en forma grande. Voltemos a ver a nuestra ciudad y veamos a las pequeñas empresas o a los pequeños kioscos que se dedican a arreglar celulares. Antes, instalar una pantalla de un iPhone, una batería de un iPhone, se podía resolver entre 20 minutos y 2 días. Cualquier otro teléfono podía tardar 2 a 4 días. Después del COVID, se acabaron los envíos de pantallas, de baterías, de todo, de China a cualquier parte del mundo. Los tiempos se incrementaron a 2 o 3 semanas. Hoy, a casi 6 meses de la aparición de este fenómeno, y con la mayor parte de las ciudades de China abiertas, hay muchas cosas de China que aún no se alcanzan a nivelar en cuanto a insumos.
¿Qué pasa para las empresas que son transformadoras o qué pasa para las pymes que comercializan productos que vienen del mercado chino? Para las pymes que comercializan productos de los mercados asiáticos. ¿Qué pasa para las comercializadoras locales, por ejemplo? Las importadoras. Vamos un poco más. ¿Qué sucedió? ¿Qué tuvimos que haber hecho? Teníamos que haber identificado y evaluado de forma frecuente los datos y los riesgos. ¿Qué no vamos a tener? ¿Qué se nos va a terminar? ¿Qué producto no vamos a poder contar para poder continuar con nuestra producción o nuestra operación? ¿Podíamos armar un plan de remediación para apoyar a proveedores en situación crítica? Para todo lo que compraban en China, tuvieron que buscar proveedores locales de manera inmediata. Y no tuvieron la oportunidad de negociar grandes precios. No hubo posibilidad de decir, a ver, estas son las condiciones de mercado. Muchos tuvimos que alinearnos a las nuevas condiciones de mercado, a lo que nos ofrecían, a lo que había disponible. ¿Qué más tendría que estar sucediendo hoy durante este proceso? Tendríamos que entender la salud financiera y la capacidad de respuesta de los proveedores. Ojo, porque no solo hablamos de proveedores internacionales, hablamos de pequeños proveedores locales que se quedaron sin el flujo porque las empresas grandes prefirieron protegerse. O porque para protegerse cerraron operaciones y por diferentes cuestiones, incluso para algunos por pena, no se atrevieron a acercarse a su empresa grande y decirle, ¿sabes qué? Ayúdame. Yo sé que normalmente me pagas a 30 o a 60 días, pero necesito que me liberes el dinero hoy. Porque muchas empresas que contaban con las condiciones estuvieron dispuestas a apoyar a sus proveedores. Todavía es momento de hacerlo. No es un tema de, ay, voy a pedir un favor, es que me da pena porque tengo que pedir algo que normalmente no pido. No, es un tema donde, lo que les decía en un principio, las alianzas pueden ayudarnos a salir adelante durante la crisis. Y tenemos que evaluar el impacto de las decisiones en derechos humanos. Porque finalmente hubo proveedores que tuvieron que seguir trabajando arriesgando a los colaboradores. Y esto es una falta gravísima para las personas. Veamos un ejemplo adicional. Hoy para todos es perfectamente normal ir a un centro comercial, ir a una farmacia, ir a una tienda y encontrar placas y placas y placas y placas de acrílico, ¿no es cierto? Parece que hoy hablamos a través del acrílico, del plástico, de cristales. Los proveedores de acrílico empezaron a incrementar precios de forma sustancial. Así como fue el gel, así como fue el alcohol desinfectante, hubo pymes que empezaron a ver, hubo empresas que empezaron a ver, y hubo personas que empezaron a ver cómo se incrementaban de forma exponencial los precios. De hecho, hay pymes con las que estamos trabajando hoy que están muy molestos y que nos comentan esto de manera frecuente, ¿no? ¿Cómo es posible que me quieras vender un tapete sanitizante que podría costar 200 pesos hace 3 meses, 4 meses en Home Depot y hoy me lo quieras atorar por 2, 3 mil pesos? ¿No? Estamos viendo una época de excesos. ¿Qué va a tener que suceder? Tenemos que entender primero que la cadena de suministro ha sido a prueba como nunca antes, que se interrumpió la cadena de suministro para muchos casos. Ahora debemos hacer ajustes para evaluar a la cadena, para ver que la cadena salga adelante, para ver que nuestros proveedores salgan adelante. Así que en algunos casos tendremos que apoyar con recursos financieros, con recursos no financieros, para la salud de nuestra cadena de valor. Quizá no tengamos los recursos para que nuestra pyme cuente con todos los beneficios que necesita. Quizá no tengamos todas las posibilidades que necesita. Pero podemos voltear a ver a nuestras empresas grandes. O para empresas grandes, podemos voltear a ver a nuestras pymes para hacer una alianza para los programas de capacitación o de entrenamiento en materia de seguridad y salud. Podemos integrar mecanismos en donde podamos implementar y desarrollar las capacidades de los proveedores locales para que no nos vuelva a pasar esto, para que no tengamos que volver a depender de China o para que nuestra dependencia de China sea menor. Podemos invertir o buscar esquemas donde en conjunto con nuestros proveedores y nuestros clientes innovemos en nuestros procesos de producción para reducir costos a largo plazo y ser más competitivos. Muchos países, muchas economías van a disminuir de manera importante su dependencia a los mercados internacionales. ¿Qué podemos hacer desde un punto de vista de innovación, desarrollo, de responsabilidad compartida, de la creación de valor compartido para crecer o para enfrentar de una manera positiva la crisis
que hoy presentamos, que hoy vivimos y que en cualquier momento puede volver a presentarse. Todavía, avancemos un poco más. Vamos al cuarto punto o al cuarto aspecto que queremos compartir o que quiero compartirles hoy, que es el tema de los clientes, que es el tema de las marcas. Preguntémonos, ¿qué pasó con los clientes? Igual, en la misma página, en la misma encuesta van a ver la pregunta, ¿qué hicimos en referencia a nuestros clientes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pudimos seguirles dando el servicio como clientes? ¿Seguimos recibiendo el mismo servicio? ¿Mantuvimos los mismos precios? Algo que a mí me llamó mucho la atención y que me llamó muchísimo la atención durante los últimos 2 meses que he estado revisando la publicidad de Estados Unidos, en Europa, en México, en muchísimos sitios, todos han estado contando exactamente la misma historia. Aquí estamos para ti, no nos vamos, saldremos juntos, saldremos juntos, saldremos juntos, saldremos juntos. Algunos clientes bajaron los precios para mantener el flujo de efectivo. Esta parte es interesante. Limitaron el acceso ya que subieron las refacciones de celulares. Prefieren dar el servicio que pagarlo. Se ofrecieron nuevos servicios. La innovación fue clave, ¿verdad? Vimos cómo muchos empezaron a implementar y me dio mucho gusto implementar temas de e-commerce, temas de servicio a domicilio. Empezaron a ofrecer servicio a domicilio. A mí me encantó, que era algo que nunca se me había ocurrido, pedir toda la... No fue mi idea, esta fue tema de mi esposa y fue tema de más gente, pero el pedir toda la fruta y la verdura a domicilio. La Tapatía empezó a entregarme toda la fruta y toda la verdura a domicilio y la verdad es que además llegaba fruta linda, llegaba verdura linda. No solo me encontré que tenía un mejor servicio que me lo traían a la puerta de casa, sino que veía producto de mejor calidad que el que podía encontrar en el supermercado. Y es un proveedor local. Tuvimos que encontrar formas de mantener el contacto con los clientes a través de ayudas digitales. Después de todo esto, después de todo este proceso, las personas se van a dar cuenta y van a reconocer a las marcas que hicieron un esfuerzo por seguir atendiendo a los clientes. Identificarán a las marcas que incrementaron precios mucho más allá de la oferta y de la demanda. Van a castigar eventualmente a todas esas empresas que aprovecharon este momento tan crítico de necesidad para incrementar los precios de manera tan amplia. Porque lamentablemente sucedió con muchísima frecuencia. ¿Qué deberemos hacer para mantener el servicio a nuestros clientes? Algo que es cierto es que el COVID nos está obligando a evaluar la forma en la que consumimos. Nos está obligando a evaluar los valores bajo los que consumimos, los hábitos y los patrones de consumo. Muchos de estos cambios serán sin regreso. Muchos de estos cambios no querremos regresar al modelo tradicional. Créanme, después de recibir frutas y verduras tan bonitas, no quiero volver a comprar frutas en el supermercado. y es una forma muy sencilla de verlo. Pero después de que he podido mantener reuniones con ciertos clientes han podido mantener reuniones conmigo como consultor sin pagarme viáticos para visitarlos, veo clientes que no quieren volver a pagarme viáticos por vida. No es malo, es bueno, es un cambio interesante. ¿Qué va a suceder? Tendremos que transformar nuestra oferta de valor en torno a diferentes comportamientos. Comportamientos digitales tendrán que cambiar. Hoy tenemos que preparar los contenidos para autoservicios y para ventas digitales. Todas estas personas que sigan el e-commerce, aprovechen. Espero que lo estén aprovechando. Si no, por favor, métanse y sáquenle jugo. Es el momento ideal. Todas las plataformas de pagos digitales van a tener un gran auge ahora. Este 2.5, 3.5, 1.5% que cobra Clip, iSell, cualquier plataforma de pago digital va a tener grandes beneficios. El OpenPay va a tener grandes beneficios. Pero va a tener beneficios porque nos va a permitir incrementar ventas sin la necesidad de estar presentes, sin la necesidad de que vayan y nos paguen con la tarjeta de forma física. Y menos que nos lleven el efectivo porque últimamente nadie quería agarrar efectivo. Nosotros teníamos, bueno, yo tengo todavía un botecito donde llego, echo las monedas y hay agua desinfectante y todo lo necesario para que la moneda sea desinfectada. Sí, mucha gente hizo lo mismo. No me digan gente. ¿Qué más tendremos que hacer? Vamos a tener que alinear los valores de marca y el propósito. Los valores de la empresa van a ser reconocidos por los clientes como nunca antes.
y tendremos que establecer canales de comunicación más transparentes. Para poder atraer a los clientes vamos a tener que segmentar más allá de edad, más allá de género, más allá de muchas cosas. Vamos a tener que entender sus necesidades a partir de sus creencias, de sus hábitos, de sus pensamientos y de sus miedos. Vamos a tener que alinear nuestros mensajes de marca, porque esto va a ser importante. ¿Qué mensaje está dando nuestra marca en términos del impacto social, en términos del impacto ambiental? Vamos a tener que hacer nuevas campañas basadas en recuperación, donde hablemos de temas de marketing social, de marketing con causa. Y los clientes van a empezar a reconocer de manera más importante que nunca los reconocimientos de terceros que validen que nuestra marca está haciendo las cosas de forma correcta. Créanme, para la gente del CEMEFI, para la gente que está participando del Pacto Mundial, para la gente de todos los distintivos, es una muy buena oportunidad para renovarlos, reforzarlos, pero tenemos que analizar el distintivo más allá del distintivo, sino con toda la estructura que debe de tener y que debe de funcionar. No solo para ganar una medalla, sino que debe de funcionar en la empresa. Ya casi terminamos, vamos avanzando. Nos quedan un par de diapositivas aún. ¿Qué va a pasar con la transición a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad? Podemos ver cambios acelerados. Podemos ver cambios en todos y cada uno de los escenarios que hoy vivimos. Lo que pareciera que hoy es suficiente, mañana será superado. Lo que parecía que para hoy era suficiente para nosotros, ya no es suficiente. Ya no cumple con nuestras expectativas. Necesitamos nuevas soluciones a los problemas que vemos. Las empresas que cumplen con parámetros de responsabilidad social tienen que cumplir y tienen que sacar sus valores a flote hoy más que nunca. Hasta este momento, de nuestra experiencia, de nuestro análisis, de nuestra experiencia con clientes, de lo que hemos compartido, de lo que hemos visto con algunos investigadores, de lo que hemos leído y estudiado de los analistas y de las grandes consultoras, coincidimos en 4 o 5 posibles implicaciones para la nueva realidad. ¿Qué va a pasar en esta nueva realidad? Primero, el primer reto va a ser recuperar la confianza. Y la confianza de todos. Hoy hay temores en muchos aspectos. Temores asociados a las compras, a los viajes, temores hacia el proveedor me va a seguir cumpliendo porque no me cumplió durante este proceso de pandemia. Temores asociados a si es momento de gastar el dinero o sabes que tengo que ahorrar más que nunca porque puede ser que yo me quede sin trabajo. El COVID es esta gran amenaza invisible y el único refugio que tenemos hoy para sentirnos seguros es la familia. Así que la mayor cantidad de recursos que podamos salvar serán destinados a la familia. El segundo aspecto que será clave en esta transición será la experiencia virtual. ¿A qué me refiero con esta experiencia virtual? La adopción de lo digital se va a acelerar en todos los aspectos, educación, trabajo, consumo. Sabemos que la educación no ha sido lo ideal en este proceso. Sabemos que hemos tenido que hacer el e-commerce de manera acelerada. Pero la realidad es que cualquier cosa que pueda hacerse de forma virtual se hará. Hoy estamos teniendo unos webinars maravillosos con muchísima gente interesante, no solo en estos que están organizados por la Secretaría de Economía, sino en muchas otras organizaciones a nivel mundial. ¿Cuál es el tercer punto? Todos los negocios van a dedicarse al tema de salud. Y no me refiero a que todos vamos a vender cubrebocas y todos vamos a vender medicinas, antibióticos y demás, sino que todos tendremos áreas mucho más fortalecidas para atender el tema de salud. Las preocupaciones de salud no están ni cerca de disminuir. Va a surgir una economía basada en la salud en todas las empresas, porque una enfermedad genera un riesgo de trabajo y genera un incremento en las primas. Una enfermedad genera que un colaborador deje de asistir a la empresa y no puede hacerse un trabajo tan importante como el que realiza. Y el hogar se va a convertir en el centro de actividad. Las personas se cuidarán de salir, intentarán salir menos. Sí van a seguir saliendo a fiestas, sabemos que hay problemas culturales que hay que resolver, pero ciertamente saldrán menos. Vamos a ver cómo se siguen incrementando los gastos en casa. No quiero ni siquiera hablar de los recibos de la luz porque las redes están haciendo suficiente ruido al respecto.
pero sí habrá incrementos en gastos en casa. Y me refiero a incrementos como temas de trabajo remoto. Si antes te daban tu portátil, ahora vas a comprar tú con tu propio dinero a lo mejor un monitor enorme para poder trabajar, para no depender de la pequeña pantalla de la portátil. Seguramente querrás comprar ciertas herramientas que no te proporcionen el trabajo. El trabajo te va a dar un celular y a lo mejor manos libres, pero querrás una mejor diadema, un mejor manos libres, un mejor equipo, algo que te permita hacer tu trabajo con mayor efectividad. Incluso te preguntarás si puedes tomar cursos o construir nuevos hábitos estando desde casa. Y esto es importante, porque la posibilidad de trabajar de forma remota y los apoyos que brinden las empresas a sus trabajadores, por ejemplo, en términos de guardería, para que puedan trabajar de forma remota, serán factores decisivos en temas de empleo. Habrá gente que decida en dónde trabajar por la posibilidad de continuar el trabajo remoto siempre y cuando los hijos estén en la escuela. En este nuevo escenario, todos los que participamos, todas las empresas, todas las organizaciones de la sociedad civil, el mismo gobierno va a jugar roles diferentes. Pero solo a través del establecimiento de políticas claros, de procedimientos claros, de cumplir con la nueva legalidad, porque va a haber una nueva legislación al respecto de todo esto, a través de acciones transparentes, éticas, de diálogos, de comunicación y de la formación de alianzas, podremos contribuir a este cambio. Ya casi cerramos. Tengan paciencia por una diapositiva más. Dicen que para construir un hábito se necesitan 21 días. Necesitas 21 días levantándote temprano, necesitas 21 días haciendo ejercicio, necesitas 21 días comiendo sano. Llevamos más de 60 días de confinamiento. Va a haber grandes cambios a los hábitos. Debemos estar atentos a estos nuevos hábitos para descubrir las nuevas oportunidades para salir adelante. En una publicación, déjenme dejarlos con este pensamiento. En una publicación del periódico El País de apenas el 3 de junio, estos dos catedráticos de la Universidad de Comillas y Murcia, Juan José Almagro y Longinos Marín, se referían a que hoy enfrentamos un cambio sustancial. No es una época de cambios, es un cambio de época, es un cambio generacional. Y todo lo que veíamos en el pasado ha cambiado de una manera enorme. Es un nuevo cisne negro, como en su momento la computadora, el internet, es hoy el COVID. Muchísimas gracias a todos por este tiempo y me dará muchísimo gusto, sí, se abarató el conocimiento, me dará gusto responder algunas preguntas, algunas dudas y, por supuesto, ponernos a sus órdenes. Si quisieran más información, si quisieran que los apoyáramos, que les ayudáramos, que atendiéramos algún cuestionamiento en particular, estamos a sus órdenes. En pantalla pueden ver la información, pueden marcarnos, escribirnos. Contamos con recursos adicionales para sobreponer esta situación y para cumplir con términos de responsabilidad social. Y bueno, me dará gusto responder preguntas y comentarios. Muchas gracias, Francisco. Tenemos Muchas una gracias. pregunta. ¿Qué pasará en las instituciones de salud para los trabajadores de ellas? ¿Qué medidas habrá que tomar? Las instituciones de salud tendrán que tomar medidas extremas como en todos los aspectos. Esto es un tema, a mí me parece que es un tema que va a escalar. Mientras las empresas tradicionales están utilizando cubrebocas y las áreas de servicio al público están usando cubrebocas y mascarillas de rostro completo, y los que están manipulando envíos están utilizando mascarillas, cubrebocas y guantes, creo que para algunas áreas hospitalarias se va a convertir en un estándar los overoles completos y los entrenamientos diarios. Creo que va a haber una mayor rotación y tendrá que haber, por Dios, o esperemos que haya mejores ingresos para el personal de salud. Tiene que haber nuevas pólizas de seguridad, tiene que haber nuevos lineamientos de seguridad y también va a haber nuevos gastos en términos de seguros y de seguros y de la confianza para poder ir a trabajar. ¿Sabes? Hay algo bien interesante aquí que tenemos que atender también, porque la gente va a tener miedo de ir a las instituciones de salud, de ir al ISSSTE o de ir al IMSS. Entonces, hay una nueva oportunidad para las personas, para el personal de salud,
para colocarse y para encontrar puestos de trabajo en las farmacias que ofrecen hoy consultorios a costos módicos o costos gratuitos, que en teoría pueden representar menos riesgos hoy para el posible contagio de COVID. Pero me parece que así como van escalando las medidas de seguridad, tendrán que escalar también en temas de salud. Y esperemos que quien toma las decisiones en estos temas realmente implemente las medidas para protegerlos. Muchas gracias. Nosotros seremos exigentes al respecto. Muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta, por favor? Sí, hay un espacio. ¿Qué diferencia hay entre sostenibilidad y sustentabilidad? La pregunta tradicional. Cada que empezamos una capacitación en términos de responsabilidad social, hacemos las diferenciaciones entre filantropía, responsabilidad social, sustentabilidad y sostenibilidad. Filantropía como el tema de ayudar por el tema de ayudar, responsabilidad social como el proceso, sostenibilidad como el resultado y sustentabilidad cuando el resultado se refiere únicamente a medios ambientales, a términos ambientales. Ahí hay una gran complicación porque en Estados Unidos sustainability se utiliza para ambos, ¿no? Pero en México sí hay una pequeña diferenciación. Espero que eso haya respondido la pregunta. Muchas gracias. Por el momento ya no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Por el momento no. Aquí estamos revisando. Si alguien desea participar, le daremos lectura. No sé si me pareció muy interesante lo de Francisco. Yo soy médico, soy viviendo periodontólogo del ISSSTE. Entonces, creo, desde hace mucho, pues nosotros hemos visto que todas las instituciones de salud se han ido degradando, vamos a decir. Muchas políticas neoliberales nos degradaron los servicios de salud porque la intención era que todos esos servicios públicos se fueran a los privados. Ahora, estas situaciones nos ha ido haciendo ver que las instituciones de salud pública son muy buenas, son esenciales. Y creo que para que haya la confianza tanto de los pacientes para acudir a una institución como de los médicos a atender a pacientes, pues tiene que haber una revolución en las instituciones de salud. Tiene que haber, por ejemplo, todo lo que tú hablaste, pues mucha responsabilidad de parte de todos, ¿no? De tanto pacientes como de médicos, como de autoridades, y que decidan resolver de una vez pues todo lo que se requiere resolver. Ahorita se hizo ver todas las carencias que tenían los servicios médicos, ¿no? Entonces me pareció sumamente interesante su plática, porque pues yo la aplico 100% a mi área de trabajo, ¿no? Y es una cosa que nosotros desde hace mucho solicitábamos, que se aplicaran estas reglas o estas éticas para los trabajadores de la salud. Muchas gracias por el comentario. Es justo como les comentaba, creo yo que hay un proceso de recuperar la confianza, de recuperar la confianza en todos los aspectos, en términos médicos, en términos de atención, en muchísimos aspectos. Creo que en términos de lineamientos de salud habrá que estar al pendiente de lo que van dictando no solo las autoridades nacionales, sino las tendencias a nivel mundial, lo que esté diciendo la Organización Mundial de la Salud. Y esperemos que como médico esté a salvo y esté bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, tengo un comentario. Hablamos del impacto que tiene el COVID a nivel pues, empresarial, pero esto también va a traer, o pienso yo, un impacto en las plantillas laborales. Hoy ya lo tuvo como una medida de reacción en las empresas para poder hacer frente pues, al día a día, ¿no? Pero también a su vez las empresas y los dueños empresarios de alguna manera se han visto obligados a involucrarse en las empresas y a lo mejor optimizando sus procesos, donde se están dando cuenta que a lo mejor lo que hacían con 2 personas o 3, a lo mejor hoy lo hacen con 1 o 2. Entonces, también esto va a traer una consecuencia ahí, pienso yo. Solo quería hacer ese comentario. Hay temas alrededor de esto, hay temas donde hay mayores consecuencias o mayores problemas, pero cada que hay una disrupción en términos tecnológicos, hay una nueva tarea o una nueva función. Pensábamos que con la llegada cada vez que vemos una disrupción, vemos que se abre una nueva rama del trabajo, ¿sabes? Antes teníamos mucho temor
de la tecnología porque pensábamos que al tecnificar una empresa se acababa el trabajo. Hoy hay seguridad a través de la tecnología porque alguien puede supervisar el proceso desde distancia. Y las personas se han ido acomodando en nuevas funciones, en nuevos puestos de trabajo, en nuevos tipos de empresas, en nuevos tipos de fábricas y nuevas operaciones. No hay una respuesta clara a esto, ¿sabes? Hoy Reforma publicó, y El Sol también publicó a nivel nacional, que Nissan estaba recortando a un número importante de trabajadores. Hace menos de un mes Uber recortó una cantidad enorme de sus plantillas laborales. Hoy muchas pymes están recortando a algunas de las personas que hay que recortar, lamentablemente, para poder mantenerse operando, porque ahí hay una distinción bien, bien fuerte, ¿sabes? Todos los que tienen empresas quieren apoyar a todo el mundo, pero no deben arriesgar el trabajo de todos, intentando salvar a todos. La responsabilidad social, la sostenibilidad marca que tiene que generar beneficios para todos los grupos de interés, tanto para el trabajador, como para el cliente, como para el proveedor, como para el mismo dueño. Porque en el momento en que ya no sea rentable, pues el dueño tampoco será dueño y tampoco generará trabajo. Gracias por el comentario. Es interesante y estamos al pendiente de eso. Lo comento porque, bueno, donde yo trabajo, en el dueño ha despertado cierta inquietud. Yo trabajo en un corporativo que tiene varias sucursales a cargo, ¿no? Entonces dice, pues yo para qué quiero hoy un corporativo si me estoy dando cuenta que puedo hacerlo desde el home office, ¿no? Con la gente. Entonces me ahorro luz, me ahorro renta, me ahorro O sea, cambia la cultura de trabajo, como mencionaba, ¿no? Sí, y tienes razón. Y es justo lo que decíamos al final, ¿no? Ahora será una decisión de trabajo decir, ¿sabes qué? Me dejas hacer home office, pero una de las empresas que innovaron durante todo este proceso fue una empresa, acabo de leer un caso de esos, hubo una empresa específicamente, no sé cuántas fueron, pero hubo una empresa italiana, Giovanni Rana se llama, que lo que hizo fue mandar a sus trabajadores a casa, pero les pagó el internet para que trabajaran desde casa. Sí, claro, los equipas. Le entro. ¿Sabes qué? Te mando a casa, pero le entro. Te mando a casa y le entro con la luz, o le entro con el teléfono, o le entro con algo. Sí. Okay. Muchas gracias, Francisco. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Creo... Iracema está haciendo una pregunta. Gracias, Iracema. ¿Creemos que se modifiquen indicadores asociados al clima laboral post-COVID-19 para obtener el distintivo? Sí, la edición 2021 del distintivo será, yo creo que va a ser muy interesante. No sabemos. Hay que estar al pendiente, pero creo que debieran modificarse indicadores asociados al clima laboral. Pero el distintivo y los temas de responsabilidad social ya se habían anticipado con temas de trabajo remoto. Pero yo sí esperaría que hubiera cambios en temas del distintivo empresa socialmente responsable. Paco, ¿tú crees que vayan a desaparecer empresas porque los gobiernos se pongan ahora muy exigentes en cuestiones de salud? Por ejemplo, lo que comentaba ahorita Jesús, en que los que quieran reinstalar sus empresas pues van a tener que tener unas condiciones especiales. Es más, ya se está hablando de, por ejemplo, en mi área, que es la área médica, los consultorios, que en muchas ciudades del país ya están saliendo unos protocolos para poder reabrir los consultorios médicos y dentales, en donde las exigencias, por ejemplo, de reapertura son sumamente graves en el sentido de que pues estuvieron sin trabajar mucho tiempo, y ahorita para poder reabrir y poder trabajar les ponen unas condiciones de modificar y de cambiar áreas que es muy pesada, ¿no? Que va a ser difícil que muchos puedan reabrir. Entonces yo pienso que va a pasar mucho con pymes, con algunas pequeñas empresas, que primero pues no van a contar ni con las áreas suficientes como para separar a los trabajadores, como decías tú, que tuvieran espacios entre unos y otros, y va a empezar a haber muchos problemas de empresas que pues, no puedan soportar ahora sí los nuevos protocolos de salud, y otros pues a lo mejor modificarán la situación de que manden a su personal a trabajar a casa, ¿no? Y con eso solucionar muchas cosas. Por eso me regreso a lo que tenemos que hacer después de todo este proceso, o ya que tenemos que empezar hoy, que es evaluar los nuevos talentos que descubrimos en los colaboradores. ¿Quién tiene la capacidad, la responsabilidad y la inteligencia para trabajar desde casa? ¿Quién no la tiene?
cómo podemos rotar esos empleos, a quién tendremos que mandar a trabajar a otros sitios, a quiénes mandaremos a las plantas, a quiénes mandaremos a espacios compartidos de trabajo como Work Here. Bueno, Francisco, si gustas dar un comentario o una recomendación para finalizar el webinar. Lo único que les agradezco mucho que hayan estado aquí. Les agradezco mucho que hayan estado durante esta poco más de una hora escuchando y compartiendo estas ideas. De verdad es que me muero de ganas de leer todo lo que se publicó en el chat porque no pude leer todo lo que se publicó. Pero la realidad es que sí tenemos que escuchar todo lo que nos están marcando las autoridades, pero por encima de eso es importante que voltemos a ver los protocolos que están sucediendo desde dos ópticas, desde la nuestra y desde a quién le estamos atendiendo, a quién le damos servicio, o a quién le estamos pidiendo el servicio. Porque decimos, por ejemplo, para las farmacias, para poder seguir dando servicio, para las tiendas, para poder seguir dando servicio, es importante para el colaborador sentirse protegido detrás de ese acrílico. Solo es un ejemplo. Y para mí como cliente es importante ver que me habla detrás del acrílico, entonces me acerco y siento cierta confianza hacia este negocio. Tenemos que ver esto de una forma óptica, desde una forma amplia, desde una forma abierta y buscando aportar y construir alianzas que vayan en beneficio de las empresas, porque finalmente si las empresas van bien, las personas van bien y seguimos generando empleo. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco Mejía. A nombre de la Secretaría de Economía, te agradecemos por tu plática, Impacto a la Sostenibilidad en la Empresa después del COVID. Síganse quedando en casa, puro Sinaloa, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Daniel. Gracias.